Bueno, la idea en este video es ver un ejemplo de cómo funcionan esto de la negación, es decir, cómo funciona negar una función proposicional, ya sea cuantificada universalmente o existencialmente. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos este ejemplo. Nuestra función proposicional nos dice si x al cuadrado es igual a 9, entonces x es igual a 3. Y supongamos que queremos cuantificar esta función proposicional con el cuantificador universal. Es decir, si cuantificamos con el cuantificador universal nos quedaría para todo x, por ejemplo, entero, se verifica p de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos diría esto? ¿Qué significaría esto ahora que está cuantificado universalmente? Nos diría, para todo número entero se cumple que si ese número entero lo elevo al cuadrado y me da 9, entonces ese número entero es 3. Bueno, ahora esto sí adquiere el carácter de una proposición porque se puede decir si es verdadero o falso. Y en realidad es falso, porque estamos diciendo que todo entero que elevado al cuadrado es 9, se cumple que ese número es 3. Y eso puede no ser cierto, porque por ejemplo podría ser el entero igual a x igual a menos 3. Entonces x igual a menos 3 elevado al cuadrado es 9, eso es cierto, pero no es cierto que menos 3 es igual a 3. Por lo tanto, esto es proposición y además es una proposición falsa. ¿Sí? Entonces ahora veamos qué pasa si uno quiere negar esta proposición. ¿Sí? Entonces, si queremos negar esta proposición que está cuantificada universalmente, según la regla, ¿qué nos dice? Que para negar una proposición cuantificada universalmente, esto es lógicamente equivalente a cambiar el cuantificador a existencial, es decir, existe al menos x entero, tal que no p de x. ¿Sí? ¿Y cómo se leería esto? Que esto nos estaría diciendo que existe al menos un número entero de modo tal que no se cumple este condicional. ¿Sí? Ahora, escribámoslo para ver cómo seguir y negar este condicional y ver cómo nos queda la negación completa. Entonces, esto es lógicamente equivalente a decir existe un x entero tal que no se cumple que x al cuadrado igual a 9 implica que x es igual a 3. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo expresar la negación de este condicional. Entonces, para ver cómo expresar la negación de ese condicional, lo que vamos a hacer es recordar a qué era lógicamente equivalente la negación de un condicional. Sí, nosotros vimos que la negación de un condicional de la forma P entonces Q es lógicamente equivalente a ser P y no Q. ¿Sí? Acá x al cuadrado igual 9 estaría jugando el rol de P y x igual a 3 estaría jugando el rol de Q. ¿Sí? Así que acá tendría que negar que x es igual a 3. Entonces, ¿cómo me quedaría equivalente esto? Le voy a poner un asterisco acá para continuar acá. Y entonces esto me quedaría lógicamente equivalente a decir existe al menos x entero tal que ocurre p, es decir, x al cuadrado es igual a 9 y además no q. ¿Pero qué sería decir no q? Q es decir que x es igual a 3. Por lo tanto, decir no q es decir que x es distinto de 3. Entonces, y x es distinto de 3. Entonces, fíjense, partimos de acá, de negar esta función proposicional que estaba cuantificada universalmente y quedó una función proposicional cuantificada existencialmente, que además va a ser una proposición, porque lo que nos está diciendo acá es que existe al menos un número entero, tal que ese número entero elevado al cuadrado me da 9 y además es distinto de 3.
Y eso es cierto, porque existe un número entero que cumple con estas dos cosas. Y ese número va a ser x igual a menos 3. ¿Sí? Con x igual a menos 3 es verdadero. Es decir, es una proposición y es verdadera. ¿Sí? Y fíjense que es lógico que pase esto porque partimos de una proposición que era falsa cuando la cuantificamos universalmente, la negamos y se convirtió en una proposición verdadera, lo cual tiene sentido.